Dios los bendiga, mis amados hermanos. Sean una vez más bienvenidos a, por este medio a esta reunión del día domingo, donde vamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza que titulamos Evidencias del Nuevo Nacimiento. La semana pasada pudimos compartir con ustedes la primera enseñanza y la verdad muchos hablaron conmigo y me dijeron que la enseñanza les había hablado, que habían aprendido mucho y que estaban muy interesados en la segunda parte. Con el favor de Dios hoy vamos a compartir con ustedes la segunda parte de esta bonita, hermosa y sobre todo necesaria enseñanza para nuestras vidas. Quiero invitarles a que empecemos en esta hora, con esta reunión. Si usted allí donde está puede cerrar sus ojos, alistar su Biblia, desconectar todo y dedicar este tiempo para el Señor, sería muy bueno, mi amado. Así que le invito que se disponga y vamos primeramente a orar, a darle gracias al Señor Jesús y a entonarle un coro de adoración, de exaltación, y a decirle que Él es todo para nosotros, que no hay nadie como Él. Y esperamos que usted hoy, a través de esta enseñanza, pueda ser bendecido en su vida, pueda aprender mucho más de la palabra de Dios y reconocer que sin Él no somos nada, sin Él no podríamos ser nada. Al nombre glorioso de Jesús sea toda la gloria y la honra por siempre y para siempre. Aleluya. Bendito Dios de Israel, en esta preciosa hora venimos delante de ti, Señor, para adorarte, para bendecirte, para darte a ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Para, Señor, exaltar con nuestros labios, con nuestra mente y corazón, que tú eres el único digno de toda la gloria y de toda la honra. A ti, soberano Dios, te adoramos. A ti, soberano Dios, te exaltamos y te deseamos, Señor, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, que nos bendigas en todo momento, en toda situación, Señor, en medio de las adversidades, de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, que seas tú quien nos fortalezcas, que seas tú quien sanes, Señor, las heridas de nuestro corazón, que seas tú, Señor, quien nos des fuerzas para seguir adelante, que seas tú quien proveas, Señor, la solución en medio de cada dificultad, Señor. Bendice a los hermanos y a las hermanas, Señor, en el mundo entero, Dios, que hoy claman por ti, que hoy claman por tu misericordia, que hoy claman por un milagro, Señor, en sus vidas, en sus casas, en todo lo que ellos hacen, Padre Santo. Pero sobre todo, Padre de la gloria, te pedimos que obres de una manera especial en los corazones de todos nosotros, que de una u otra manera procuramos buscarte, honrarte y hacer siempre lo mejor para ti. Bendice nuestras casas y permítenos que a través de esta reunión virtual, Señor, a través de esta enseñanza, a través de este coro que vamos a entonar, Señor, tu presencia nos acompañe, tu presencia nos bendiga, nos edifique, Señor, y nos guíe a toda justicia y a toda verdad. A ti te adoramos, Señor, y te damos el honor por siempre. Solo a ti, eterno Rey, solo a ti, amado Dios. Aleluya, aleluya, Señor. Tú eres santo, Señor Dios. Tú eres santo, Dios. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, mi Dios. Aleluya, Dios. Solo tú eres digno, mi Dios. Solo tú, eterno Señor. Solo tú, admirable Jesús. Solo tú, Rey de Reyes, mi Dios. Cuando estoy afligido, Señor, eres tú quien sana mi ser. En mis pruebas y luchas, Jesús, eres tú quien fuerza me
lo presente o por venir, ni lo alto ni lo bajo me apartarán de ti. Solo tú eres digno, mi Dios, solo tú, Jesús, solo tú. Solo tú eres digno, mi Dios, solo tú, eterno Señor, solo tú, admirable Jesús, solo tú, Rey de Reyes, mi Dios. Cuando estoy afligido, Señor, eres tú quien sana mi ser. En mis pruebas y luchas, Jesús, eres tú quien fuerza me das. No hay nada, nada, nada que me aparte de ti, ni la vida ni la muerte, lo presente o por venir, ni lo alto ni lo bajo me apartarán de ti. Solo tú eres digno, mi Dios, solo tú. Exaltaré por siempre, mi Dios, mi Rey, te alabaré, te exaltaré por siempre, mi Dios, mi Rey, te alabaré, te exaltaré por siempre, mi Dios, mi Rey, oh mi Rey. Solo tú eres digno, Jesús, solo a ti te adoramos, Señor, Rey de Reyes, oh Jesús, solo tú. Solo tú eres digno, mi Dios, solo tú, eterno Señor, solo tú, admirable Jesús, solo tú, Rey de Reyes, mi Dios, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, Jesús, solo tú. Solo tú. Bendito Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. Y como lo dice este precioso coro, Señor, solo tú eres digno de recibir toda la gloria y la honra, todo el poder, la alabanza y la exaltación. Rey de Reyes, admirable, nuestro Dios y nuestro Rey, a ti, Señor, sea el honor por todos los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios.
Aleluya. Qué precioso coro, mis amados hermanos. Qué precioso que podamos alabar al Señor, gozarnos. Algunos hermanos, o algunos no, un hermano esta semana me preguntó que estos coros que estamos cantando a través de este medio, que de qué artistas son o de que quiénes son, y queremos decirle a todos los hermanos que las últimas alabanzas que hemos venido compartiendo con ustedes a través de estas enseñanzas son alabanzas propias de nuestra congregación que el Señor nos ha regalado. Esta en especial, Solo Tú, es una alabanza que el Señor nos regaló y que la compusimos con el hermano Pedro Enel Murillo, y con la hermana Diana Caterín Tapias, que son hermanos de esta congregación que hoy se encuentran en la ciudad de Granada Meta. A ellos un saludo, un abrazo, y qué rico que ustedes, hermanos, puedan alabar al Señor dándole un cántico nuevo. Cántico nuevo, cántenle al Señor. Dice la Biblia que debemos cantarle a Él salmos, coros, himnos, cánticos espirituales, pero también dice que hay que darle cántico nuevo. Procuremos, hermanos, en la medida de nuestras posibilidades, darle al Señor siempre un cántico nuevo, que nuestra alabanza cada día sea mejor para el Señor. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, les voy a invitar que tome su Biblia en esta hora. Si la tiene ahí, debe ya tenerla lista para que vayamos a compartir todos juntos con la palabra del Señor. Y vamos a retomar nuevamente donde quedamos hace 8 días. Evidencias del nuevo nacimiento. Qué tema tan, pero tan precioso. Les voy a invitar que vayan conmigo al libro de San Juan en el capítulo número 3. Y vamos a leer nuevamente el texto con el que iniciamos hace 8 días, mis amados hermanos. San Juan capítulo 3, donde encontramos la charla que sostuvo el Señor Jesús con Nicodemo, y de la cual basamos la enseñanza de hace 8 días, el nuevo nacimiento o evidencias del nuevo nacimiento, y en la cual el día de hoy nos vamos a disponer a terminar. Entonces les invito, San Juan capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, porque Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús diciendo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús: de cierto les digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Amén. Qué precioso texto, qué precioso pasaje de la Biblia, donde el Señor Jesús a Nicodemo le hace una aclaración tremendísima sobre lo que es nacer de nuevo. Y hace 8 días, en la primera enseñanza, en la primera parte de esta enseñanza, pudimos nosotros ver a través de la palabra de Dios, mis amados hermanos, que nacer de nuevo tiene ciertas implicaciones, y que si bien es cierto, hay muchas evidencias que nosotros podríamos tener en cuenta para ver si una persona realmente ha nacido o no de nuevo. Nosotros quisimos, a manera personal, resumir todas estas evidencias, condensarlas todas en tan solo 2 evidencias. Escúchenme bien, 2 evidencias fundamentales que lo encierran todo. Hace 8 días vimos que la primera evidencia de el nuevo nacimiento, la evidencia primera de que nos permite a nosotros saber si hemos nacido o no de nuevo, es caminar o vivir en el Espíritu. Y miramos
cómo a través de la palabra del Señor se nos enseña en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 en adelante, lo que es andar en el Espíritu. Si bien muchos creen que nacer de nuevo es tener una vida ultra religiosa, nosotros nos dimos cuenta que la primera evidencia no va en la parte religiosa de nuestra vida o en la parte espiritual, sino va en la parte interna, en nuestro corazón, en quienes somos nosotros, primeramente delante de Dios, pero también delante de todos los hombres. Y vimos cómo el Señor nos decía que si nosotros realmente vivimos en el Espíritu, debemos mostrar o evidenciar en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo, que se manifiesta o se evidencia de 9 maneras distintas. A través del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y dice la Biblia que contra esas cosas no hay ley. Si vivimos, dice el apóstol Pablo en Gálatas, donde lo vimos hace 8 días, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nuestra vida espiritual, nuestra vida personal debe ser un reflejo real en todas las áreas de nuestra vida, no solo en una ni en dos, sino en todas las áreas de nuestra vida, de que realmente somos hijos de Dios. También hicimos un paréntesis entre lo que es nacer del agua o el nacer del agua y del Espíritu, porque hace un simbolismo o un ejemplo a lo que es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Revisamos hace 8 días las dos connotaciones, lo que es ser bautizado en agua, lo que es ser bautizado en Espíritu y lo que eso implicaba en nuestras vidas diarias, en nuestra vida como cristianos. Ahora bien, mis amados hermanos, sin andar en el Espíritu significa vivir en mi vida, hacer todo lo que corresponda para ser un buen hijo de Dios. Implica mi vida personal, implica mi vida en la carne. Ahora viene la segunda evidencia, que tiene toda la implicación de la parte espiritual. Porque muchos se quedan diciendo, yo soy cristiano porque oro, ayuno, hago, deshago en la iglesia. Mejor dicho, soy el hombre orquesta o la mujer orquesta en la iglesia. Pero ya vimos que la primera evidencia no es lo que yo hago en la iglesia o lo que hago para Dios como cristiano en mi vida religiosa, sino lo que hago para Dios en mi vida personal. En mi vida personal. Miramos muchas citas bíblicas, compartimos muchas cosas. Entre ellos yo me acuerdo que compartimos hace 8 días acerca de que nuestra gentileza, nuestro buen trato, nuestra buena manera de ser debería ser conocida por todos los hombres. Cuando la gente se va al extremo de la religiosidad, muchas veces se olvida de ser gentil. Porque en vez de tratar bien a los demás, en vez de tratar con dignidad, con amor y con respeto a sus semejantes, muchas veces los está juzgando, los está señalando, los está echando al infierno, cuando eso no los compete a nosotros, sino le compete al Señor que está en los cielos. Ahora bien, mis amados hermanos, si la primera vivencia de andar en el Espíritu es... La primera evidencia del nuevo nacimiento es andar en el Espíritu. La segunda evidencia es sencillamente permanecer en la palabra de Dios o ser fieles a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué implicación tiene ser fiel a la palabra de Dios? ¿Qué implicación tiene ser fiel o permanecer realmente en la palabra de Dios? Vamos entonces a ver por la palabra de Dios qué significa esto, mis amados hermanos, para que podamos entender esto. San Juan capítulo 8, versículos número 31 y 32, para empezar a analizar esta segunda evidencia del nuevo nacimiento en una vida o en una persona. San Juan capítulo 8 dice lo siguiente, mis amados hermanos. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Póngale cuidado. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto no se lo dijo Jesús a todo el mundo. Se lo dijo a aquellos que en Israel, donde él estaba primeramente predicando el evangelio, creyeron en él.
Ya no se lo dijo a los que seguían otra religión, a los que seguían en la ley, a los que vivían mundanamente. Se lo dijo a quienes lo estaban siguiendo, a quienes habían creído en él y lo habían confesado como su Señor y su Salvador. Y le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecen, escuche bien, si permanecen en mi palabra. En algunas otras versiones, inclusive en las Biblias católicas, la palabra permanece no aparece. Aparece una palabra más radical. Aparece la palabra fieles. Ustedes son verdaderamente mis discípulos, mis hijos, mis seguidores, si son fieles a mi palabra. Y dice Jesús ahí, un versículo conocidísimo: entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tremendo, hermanos. Tremendo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero la Biblia dice que para conocer la verdad debemos ser fieles, permanecer en la palabra del Señor. Ayer compartía con una persona acerca de todas estas cosas, acerca de la vida con Dios, de nuestra espiritualidad con Dios. Y yo le decía a esta persona: ¿cuánto tiempo llevas tú en la iglesia? Y me dijo: desde que nací, desde chiquitico, desde chiquitica estoy allá en la iglesia. Llevo mucho tiempo en la iglesia. Le dije: excelente. ¿Qué has aprendido de Dios en todo ese tiempo que llevas en la iglesia? Me dijo: mucho. Le dije: bueno, entonces vamos a hablar. Entonces empezamos a hablar de Biblia, empezamos a hablar de palabra de Dios, y lo sorprendente es que lleva toda su vida en el Evangelio, pero no supo darme una cita bíblica, una argumentación. Le hice algunas preguntas acerca del nuevo nacimiento, de la salvación, me dio sus opiniones personales, pero cuando le dije: compruébeme eso o déme la argumentación bíblica, no pudo, no tuvo cómo hacerlo. Y yo le decía: ¿te das cuenta que nosotros no somos cristianos por el tiempo en que llevemos en una congregación, sino por el conocimiento que realmente tengamos de Dios, de su palabra y de nuestra fe? Hay gente que lleva años, décadas, inclusive gente que desde niños han sido toda la vida cristianos o han estado toda la vida en una iglesia cristiana, pero eso no es evidencia de que realmente sean hijos de Dios, porque se les va toda la vida, 40, 30, 50 años, qué sé yo, el tiempo que estén en una congregación, y cuando tú lo llevas a hablar de palabra, cuando tú lo llevas a hablar de doctrinas, de fundamentos de la fe, uno se da cuenta que no saben nada. Saben versículos de memoria. Se saben muchos versículos de memoria. Pero de Biblia como tal, de temas de la Biblia, de la fe, de la defensa de nuestra fe, no saben, hermanos. Entonces la pregunta que yo le hacía: entonces, ¿qué te han enseñado toda la vida, todo ese tiempo en tu iglesia? No, me hablan muy bonito de plata, de milagros, de que Dios es bueno, de que Dios salva, de que Dios ayuda. Eso lo sabe todo mundo. Hasta el que no va a la iglesia sabe que Dios es bueno. Hasta el que no se congrega sabe que si busca a Dios, Dios lo va a bendecir. Hasta el hombre malo reconoce que Dios es bueno y que para acercarse a Él hay que cambiar su vida. Eso lo conoce una persona que ni siquiera va a la iglesia. Y si eso es lo único que estás aprendiendo en tu congregación, ahí hay un problema grave, porque entonces no estás aprendiendo lo que de verdad debes aprender. Cuando estuve en Nilo, Cundinamarca, y tuvimos la oportunidad de hacer un grupo allá y de tener unos hermanos y pastorear y predicar la palabra de Dios, me acuerdo tanto que un hermano de otra congregación en ese momento me replicó diciéndome lo siguiente: pastor, yo no estoy de acuerdo con algo que usted hace en su congregación. Yo le pregunté: ¿con qué no está de acuerdo? Me dijo: usted le está enseñando cosas muy avanzadas a los hermanos. Y yo le dije: ¿pero qué cosas avanzadas le estoy enseñando? Me dijo: es que usted les habla de salvación, les habla de doctrinas, les habla de arrepentimiento, les habla del Espíritu Santo, les habla de un poco de cosas que son muy avanzadas. Y yo le dije: perdón, pero yo no le estoy hablando nada avanzado.
Lo que yo estoy enseñando en la iglesia es lo que el Señor Jesús le enseñó a sus apóstoles y que le dijo a los apóstoles que le enseñaran a la iglesia, y fue la doctrina que los apóstoles les enseñaron a la iglesia. La iglesia no hablaba de lo bonito que era Dios, de lo bueno que era Dios. La iglesia hablaba de fundamentos de fe, de lo que era necesario para ser verdaderos hijos de Dios, de lo que deberíamos hacer nosotros diariamente como siervos de Dios si realmente queremos seguirle, si realmente profesamos seguirle. Pero la gran mayoría de personas hoy saben muchas cosas bonitas de Dios, pero de palabra no conocen. Y si uno no conoce su fe, ¿cómo puede vivir esa fe? ¿Cómo puede servirle uno a Dios genuinamente, con fidelidad, si no conoce ni siquiera lo que la Escritura le ordena? Es ahí donde viene un grandísimo problema que hoy en día se está fomentando y siempre se ha fomentado, pero hoy en día lo estamos viendo nuevamente en nuestras congregaciones. Personas que están pegadas a la ley de Moisés, que porque esa es la palabra de Dios y son los mandamientos. Yo ayer con la persona que compartía le decía, mira, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, toda la ley de Moisés no son solamente los 10 mandamientos. No, señores. La ley de Moisés contiene 633 mandamientos para el pueblo de Israel. 603. La mayoría de las personas conocen solo los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Pero no conocen los otros mandamientos, los otros más de 600 mandamientos que Dios le exigía y le demandó cumplir al pueblo de Israel en la antigüedad. Lo tremendo es que Dios no dijo que cumplieran unas cosas y otras. Le dijo a Israel en la antigüedad que esa era su palabra, que esa era su ordenanza y que debían cumplir toda la ley. Toda. Y que el que fallara en una sola en uno solo de esos mandamientos o ordenanzas, ya había incumplido toda la ley. Y muchos quieren decir, no, es que yo no como carne de cerdo porque es que la ley lo prohíbe. Yo guardo el día sábado porque la ley dice que hay que guardar el día sábado. Yo amo a Dios y le soy fiel porque estoy guardando su palabra. Yo hago esto o aquello, y se están pegando a cosas que, si bien son palabra de Dios, que si bien están registradas en la Biblia, no son para nosotros, sino eran para el pueblo de Israel. Nosotros somos creyentes de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Nosotros no seguimos los lineamientos del pueblo de Israel. Nosotros no somos judíos ni profesamos la religión judaica, que es la que guarda la ley, que es la que guarda la Torah. El que quiera ser judío y guardar la ley, pues sea judío y guarde la ley. Pero el que sea cristiano, el que quiera seguir a Cristo y reconocer a Cristo como su Señor, debe aprender lo siguiente. La Biblia nos da los mandamientos de Cristo en el Nuevo Testamento. Pelean y discuten por asuntos de la ley pasada que era para Israel, que ni siquiera Israel hoy en día es capaz de cumplir porque no tienen templo, no sacrifican, no pueden hacer ni muchas de las cosas que en Israel se hacían en esa época bajo la ley, porque no está el templo, no está el sacerdocio. Entre otras cosas, Israel no diezma. ¿Cómo así? Sí, porque el diezmo era para los sacerdotes y levitas del templo. Pero desde el año 70 después de Cristo, después de que el emperador romano Tito ordenó y entró a Jerusalén y a Israel y destruyó a Israel, destruyó el templo y lo quemó, desde esa época en adelante no ha habido templo en Israel. Y al no haber templo no hay sacerdocio. Cuando uno va a una sinagoga judía, hoy en la actualidad, usted no se encuentra con un sacerdote ni con un levita. Usted se encuentra con un rabino, con un maestro, con alguien que enseña la ley, pero no cumple las funciones sacerdotales. Así que los que quieran hablar de leyes, de judaísmo, preocúpense por conocer bien los términos. Preocúpense por conocer bien cómo es que funciona todo. Y es increíble que los israelitas hoy en día no diezman porque no hay sacerdotes, porque no hay templo, y allá era donde tenían que llevarse los diezmos. Y hoy en las iglesias cristianas se les está casi que obligando a los hermanos, acondicionándolos, acomodando los mensajes para que cumplan un mandamiento que ni siquiera Israel cumple porque ya no es debido, porque no hay templo.
¿Por qué pasa esto, hermanos? Porque sencillamente las personas que dicen ser cristianas hoy en día, la gran mayoría, no conocen la palabra. Y como no la conocen, están cometiendo muchos errores y están llevando una vida espiritual mediocre. Usted se sorprende. ¿Es muy duro? No, no es duro, hermanos. Es sencillo. ¿Por qué el evangelio hoy en día? ¿Por qué el cristianismo hoy es tan mediocre? Porque la gente no conoce la palabra de Dios. Así de sencillo, hermanos. Jesús dijo en esta cita que leímos, San Juan 8, ustedes serán o son verdaderamente mis discípulos si permanecen, si son fieles a mi palabra. Y cuando Cristo dijo a mi palabra o a mis palabras, uno tiene que entender cuáles son las palabras de Cristo. En el Nuevo Testamento aparecen aproximadamente 120 mandamientos que el Señor Jesús dejó consignado en los 4 evangelios. La mayoría de estos evangelios se encuentran en un solo compendio que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Mateo capítulos 5, 6 y 7. En esos 3 capítulos aparece el Sermón del Monte, que fue el primer gran sermón que el Señor dio. Y ahí en ese sermón están consignados 46 de los casi 120 mandamientos que hay de Cristo en su palabra, en los evangelios. ¿Sabía usted esto? ¿Sabía que Jesús nos dejó mandamientos y que son diferentes a los mandamientos de la ley? Porque Él dice ahí en San Mateo, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Pero si ustedes siguen leyendo, Él dice ahí, mire, ustedes escucharon que la ley dice esto, pero ahora yo les digo esto. La ley dice ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si alguien te hace algo, si alguien te paga mal, tú tienes el derecho legal de ir a desquitarte o pagarle de la misma manera. Pero ahora Jesús dice, eso dice la ley, eso lo decía Moisés, pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos. Y los israelitas quedaron así como, ¿cómo? Pero si la ley nos da permiso de pagar ojo por ojo y diente por diente, ¿ahora usted nos dice que debemos amar a nuestros enemigos? Pregunta. ¿Lo que Jesús estaba diciendo era lo mismo que decía la ley? Por ningún lado. Cuando Jesús habla del matrimonio, en esos mismos pasajes, en San Mateo 5, 6 y 7, les dice que por la ley estaban autorizados a repudiar a la mujer y aún a separarse ellas, pero que el deseo de él y del propio de Dios era que el esposo amara a la mujer y no la abandonara. Ya Jesús no nos está dando autorización para repudiar a la mujer. Y dijo que eso fue permitido en la ley por la dureza del corazón de esas personas, pero que esa no era la voluntad de Dios. Ahora bien, por la ley, escuchen bien, por la ley no se podía hacer nada, absolutamente nada el día de reposo. Y sin embargo encontramos en el Nuevo Testamento pasajes donde Jesús con sus apóstoles en el día de reposo iban y sanaban, iban y predicaban, y eran confrontados por los sacerdotes, por los fariseos, por los escribas, por el mismo pueblo. Y él les decía cosas como la siguiente: mi padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. ¿Por qué se sorprenden de que yo sane en un día de reposo, en un día de descanso? Y le decía a los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes: ustedes no hacen nada, supuestamente no hacen nada el día de reposo, pero cuando un pollino, es decir, cuando un asno suyo, un animal suyo que les produce, que son de su interés, se cae en un hueco, así sea en un día de reposo, ustedes van y lo sacan, cuando se supone que no deben de hacer nada. Lo que Jesús atacó fue la hipocresía de la religiosidad de Israel, que decía vivir bajo una ley que no cumplían. Y eso mismo está pasando hoy en día con el cristianismo. Porque la gran mayoría de cristianos en el mundo, o de las personas que dicen ser cristianas, dicen: yo sigo a Cristo, yo le sirvo a Cristo, yo amo al Señor, yo hago su voluntad, pero ni siquiera saben cuál es la voluntad del Señor porque no leen la Biblia, no la estudian.
Muchos están diciendo que muchos hacen lo siguiente. Y de pronto usted ha visto casos como estos. Voy a pedirle al Señor cuál es su voluntad para un negocio y se meten en un ayuno. O voy a ayunar por esta circunstancia. Y la Biblia no dice que nosotros debemos ayunar por esas cosas específicas. La Biblia dice que el ayuno es un acto de negación de nuestro cuerpo y aparte de eso, nuestro ayuno, nuestro verdadero ayuno, y aún la ley lo decía, es que compartamos nuestro pan con el pobre, con el hambriento, es que desatemos las cadenas de los que están presos, es que llevemos libertad, gozo y paz a los que están en tristeza, es que hagamos obras dignas de nuestra fe, de nuestro arrepentimiento. Y cuando yo me abstengo de comer un alimento, no lo hago con un propósito específico de recibir poder o una respuesta del cielo, sino lo hago como una negación a mi cuerpo, para dominar mi cuerpo y para decirle: usted no tiene el control, sino lo tengo yo. Ese es el verdadero ayuno. Pero muchos ayunan para pedirle respuestas al Señor, respuestas que ya están en la Biblia. ¿Quiere conocer usted la voluntad del Señor? ¿Quiere saber qué dice el Señor o qué piensa el Señor con respecto a tus negocios, con respecto a tu hogar, con respecto a tus relaciones con los demás? Lea la Biblia, escudriñe la Escritura, escudriñela, hermano. Colosenses capítulo 1. Versículos 9 y 10. Este versículo lo he dicho y compartido en otras enseñanzas y siempre se los voy a compartir. Dice, parafraseado se lo digo, dice así. Colosenses 1 del 9 al 10 dice lo siguiente: por lo cual, dice el apóstol Pablo, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba por los hermanos que vivían en Colosas, porque escuchó que ellos eran personas que amaban a Dios, que procuraban hacer las cosas bien delante de Dios, que tenían un gozo, un ánimo por servirle al Señor. Y él dice: desde que yo me enteré de ese ánimo y ese gozo que ustedes tienen por servir al Señor, no dejo de orar y de pedirle a Dios para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, del conocimiento de la voluntad del Señor, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice el versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo conozco yo la voluntad del Señor? Leyendo y estudiando su palabra, permaneciendo, siendo fiel a la palabra de Cristo. Es la única manera en la que yo de verdad puedo crecer espiritualmente. La oración, el ayuno, todo lo que nosotros conocemos como disciplina espiritual, se va dando a la par en la que yo realmente conozco la palabra de Dios. Porque la gran mayoría oran, ayunan, y no es que estemos en contra de esto, al contrario, entre más lo hagan mucho mejor. Pero si oramos, ayunamos, escuchamos, cantamos y hacemos de todo, pero no hay palabra, no hay conocimiento real de la palabra, no podemos desarrollar una vida fructífera delante de Dios, una vida espiritual que produzca fruto en abundancia. No podemos, hermanos. Por eso es que al día de hoy muchos, aunque viven en toda esta disciplina espiritual, aunque son supremamente religiosos y procuran hacer lo que ellos consideran que está bien delante de Dios, hoy en día muchos de ellos se sienten deprimidos, se sienten amargados, se sienten encadenados, no ven la fe, no ven el cristianismo como libertad, sino lo ven como una opresión, como algo que sí, que saben que es bueno, pero no, se sienten aprisionados. ¿Por qué? Porque no han podido ser libertados, porque no estudian la palabra de Dios. Así de sencillo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No lo digo yo, no se lo inventó otra persona, lo dijo el mismo Señor Jesús. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecen, si son fieles a mis palabras. ¿Qué tanto tú conoces la palabra de Cristo? ¿Qué tanto tú conoces los mandamientos de Cristo? Ahora, la ley decía que los mandamientos de la ley se cumplían sí o sí, y el que no los cumpliera, la paga era la muerte.
Pero Cristo dice en los mismos mandamientos que Él da: y sigan mis mandamientos porque no son gravosos ni difíciles de cumplir. Y en los mandamientos de Cristo no hay no hay una limitación de muerte o un castigo de muerte. Los mandamientos de Cristo, dice la misma palabra, que producen vida en nuestras vidas, que nos acercan a la verdad del conocimiento de Dios, que nos unen al Señor en una misma fe, en un mismo espíritu. Y muchos no viven de esta manera tan bonita y en esa libertad que Cristo nos da, porque están amarrados, porque están atados, porque están arraigados a mandamientos que no nos corresponden hoy en día, a doctrinas de hombres y a las tradiciones de las congregaciones. Así de sencillo, hermanos. Toda la palabra, dijo el apóstol Pablo, es inspirada por Dios y útil para redarguir y para instruir y para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que las enseñanzas de Moisés, todo lo que está en el Antiguo Testamento, es palabra de Dios, es útil para enseñarnos y corregirnos, instruirnos, pero hay que entender las connotaciones de los tiempos en los que fue escrito, para quiénes fueron escritos esos textos y qué implicaciones reales tienen los textos antiguos en nuestra vida como cristianos. Los cristianos verdaderos no seguimos las tradiciones ni la ley mosaica. Los cristianos verdaderos seguimos las enseñanzas de Jesús, de Jesucristo. Por eso somos llamados cristianos. La palabra cristianos es una palabra griega que significa seguidores de Cristo. No seguidores de la ley, sino seguidores de Cristo. El mismo apóstol Pablo, como lo vimos también en las enseñanzas acerca de la gracia, un amor inmerecido, él, siendo maestro de la ley, al entender la verdad de la palabra de Cristo, renunció a la ley, renunció a todas esas cosas, y dice que todo eso lo tuvo por basura por la excelencia del conocimiento de Dios a través de la fe en Cristo. Él entendió que Dios nos proveyó un plan de salvación a nosotros, pero este plan de salvación implicaba seguir las ordenanzas y mandamientos de Cristo. Implicaba ya no vivir por la ley, sino vivir por la gracia de Dios a través de nuestra fe en Jesucristo, mis amados hermanos. No se puede, escúcheme bien, no se puede ser un verdadero discípulo de Cristo si no permanecemos en sus palabras. ¿No me lo cree? Lea Juan 8, 31 al 32. Por esta causa, hermanos, es que también se puede medir si una persona ha nacido de nuevo o no ha nacido. Mire, es muy sencillo. Si quisiéramos hacer una comparación con un tema actual, de como muchos pastores suelen hacer, que quieren hacer ejemplos de la vida diaria, pues les vamos a poner un ejemplo de la vida diaria. Si usted quiere ser un arquitecto o un ingeniero civil o quiere desarrollar cualquier profesión, ser un profesional en cualquier área, el mundo te manda a estudiar, te manda a prepararte, te manda a conocer del tema, te evalúa, te hace unas pruebas y después dictamina a través de esas pruebas si tú realmente conoces del tema, si realmente aprendiste, y después de eso te da un certificado. Si lo logras pasar, te da un certificado donde dices que efectivamente tú conoces. Y después de que tú eres el arquitecto, ingeniero, hayas desarrollado, hayas logrado alcanzar esa profesión, lo que sigue ahí en adelante es desarrollar esa profesión y volverte cada día más hábil en eso en lo que has sido instruido y en eso en lo que has aprendido. A eso se le llama retroalimentación. Cada vez que tú practicas lo que sabes, aprendes más y puedes explicarlo y entender mejor lo que estás haciendo. Ahora, si tú traes este tipo de concepto a la palabra de Dios, es exactamente lo mismo. Si tú estudias la Biblia, si tú lees la palabra, si empiezas a ejercitarte en el conocimiento de la palabra de Dios, tarde o temprano vas a lograr ser un verdadero cristiano.
Y al entender que has nacido de nuevo por la palabra de Dios, lo que vas a empezar a hacer es desarrollar en tu vida una práctica diaria del estudio de la palabra de Dios. Hay gente que, y esto lo dicen muchos pastores, gente que en la iglesia cantan, oran, bueno, son los super hermanos, pero se pasa la escritura 1 mes, 2 meses guardado allá debajo de un televisor, no sé, en el sitio que sea. Dicen algunos pastores jocosamente que los hermanos cuando van a ir el domingo a la iglesia, entonces sacan la Biblia donde la tengan y la limpian porque está llena de polvo, porque no la han abierto. Y así quieren ser cristianos, y así quieren que Dios los bendiga, y así quieren entender los misterios del Señor. Es imposible, hermano, que usted pueda desarrollar una fe sana en el Señor. Y lo digo, imposible, si usted no estudia la palabra de Dios, si usted no le dedica verdadero tiempo al Señor. Es así de sencillo, mis amados. Así de sencillo. A muchos les parece loco esto, pero muchos dicen amar al Señor, pero no conocen su palabra. Entonces, ¿por cómo lo aman? ¿Cómo ama usted a alguien que no conoce? Así de sencillo. Cuando usted ama a otra persona, la ama porque generalmente ya conoce a esa persona, ya ha tenido un trato con esa persona, ya sabe cómo es esa persona, le conoce su genio, sus humores, le conoce su físico, le conoce su voz, le conoce sus expresiones, le conoce todo. O si bien todo no, pero le conoce una gran parte y eso hace que usted la quiera y se enamore o le tenga un cariño, un afecto. Pero la única forma de nosotros conocer a un Dios que es invisible para nosotros, a un Dios que no podemos ver, la única forma de conocerle y de enamorarnos de Él es a través del conocimiento de su palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos dice quién es Dios, cómo es Él, por qué hace lo que hace, por qué nos ama, por qué nos perdonó y por qué ha hecho todo por nosotros. La palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros realmente qué y quién es Dios, y es la que nos permite a nosotros enamorarnos de Él, amarle, y es la que nos impulsa a nosotros a servirle genuinamente. Si tú llevas 30, 40 años en una congregación o en una iglesia cristiana o diciendo ser cristiano, pero no conoces de Biblia, realmente no conoces de Biblia, yo le voy a decir una cosa con todo el respeto que usted me merece: ha perdido su tiempo. Ha perdido todo ese tiempo. Porque a Dios no se debe seguir por emociones. Dice el mismo Señor, se debe seguir en espíritu y en verdad. Y seguir al Señor en espíritu y en verdad implica conocerle, implica amarle, implica ser fiel a su palabra. Muchos me dirán, la evidencia del nuevo nacimiento es que yo me porte bien. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice es, usted anda en el espíritu, que es toda su parte personal en su interior, y la otra, la espiritual, es que usted permanezca en la palabra. Porque si usted no permanece en la palabra, ¿cómo va a poder desarrollar una vida espiritual buena delante de Dios? Que dé fruto. No se puede. No se puede. Muchos hermanos llegan y dicen, ay, pero es que el hermano y la hermana es tan bueno, tan buena, mire, ellos son unos angelitos. Sí, no importa, hermanos, no importa. Gente buena la hay en el mundo también, allá afuera. Ni siquiera conocen de Dios y son hasta mejores que los que dicen estar en las iglesias. Y usted sabe que lo que digo es verdad. Si fuera por gente buena, hermano, hay más gente buena en otro lado. Tristemente lo digo yo con experiencia. Muchos de los peores casos, muchas de los corazones más avarientos, de los corazones más amargados, de los más odiosos, mentirosos y vanidosos que he conocido, no los he conocido afuera en el mundo, los he conocido dentro de la iglesia. Dizque cristianos. Yo no me creo mejor que nadie, yo tengo muchos errores, muchos defectos, al igual que usted los tiene, mi amado hermano. Por eso no me vivo jactando de nada, sino vivo procurando cada día hacer las cosas mejor. Vivo tratando de agradar al Señor, tratando de estudiar su palabra para cada día ser un mejor discípulo. Pero hay gente que no sabe nada de esto y se creen los mejores del mundo. Dicen algunos en la iglesia, levitan de los santos que son.
El conocimiento real de la palabra de Dios es la que nos da a nosotros la certeza de que estamos viviendo una fe real, una fe pura, una fe que nos da vida eterna, vida en abundancia. Jesús lo dijo, no me lo inventé yo. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué debe ser entonces la palabra de Dios para nosotros? Porque si una evidencia o una de las mayores evidencias de que yo realmente he nacido de nuevo implica conocer y estudiar la palabra, indagarla diligentemente, entonces yo tengo que mirar qué dice la palabra, qué dijo Jesús, qué dijeron los apóstoles, los salmistas sobre la palabra de Dios. Y es bien interesante. Ustedes saben que hay un montón de información, un montón de citas bíblicas, de textos que yo les podría dar y me quedaría aquí dándoles 5 enseñanzas con todos los textos que hay, miles de textos en la palabra de Dios, que nos hablan acerca de la necesidad y de la importancia de que usted y yo, como hijos del Señor, estudiemos e indaguemos diligentemente en el conocimiento de la palabra. Pero voy a compartir tan solo algunos de estos textos, mis amados hermanos, para que usted se dé cuenta la necesidad de que la palabra de Dios esté en nuestras vidas siempre. La necesidad de que usted y yo permanezcamos y le seamos fieles al Señor y a su palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Nos dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios debe morar, escuche bien, morar abundantemente en nosotros, para que nosotros podamos exhortarnos los unos a los otros y aconsejarnos y disciplinarnos y formarnos los unos a los otros en toda sabiduría. Pero a mí me impresiona es esto: la palabra de Dios more abundantemente o more en abundancia. Ahora bien, como lo decía hace un momento, muchos hermanos se saben muchas citas bíblicas de memoria, pero la palabra de Dios no mora en ellos. ¿Por qué? Porque cuando viene un problema y una dificultad, si la palabra de Dios mora en mi vida, yo voy a saber actuar consecuentemente frente a ese problema o esa dificultad. Si hay un problema que a mí me produce tristeza, me produce desconsuelo, me produce, no sé, me agobia, y yo no tengo la palabra de Dios, entonces me voy a aburrir, me voy a deprimir, me voy a entristecer, voy a caer en estados de ánimo en los que no debo caer. Pero si la palabra de Dios mora en mi vida realmente, cuando llegue cualquiera de estas circunstancias, aunque se me esté cayendo el mundo encima, yo voy a permanecer con gozo, porque el Señor dice, el gozo del Señor nuestra fortaleza es, mi fortaleza es. La palabra dice, por nada estén angustiados si no sean conocidas vuestras peticiones. Es decir, que si yo como hijo de Dios me derrumbo frente a cualquier circunstancia, quiere decir que la palabra de Dios no mora realmente en mi vida porque no la estoy aplicando. Los problemas son normales, toda la vida vamos a tener problemas y dificultades, pero la manera en la que yo actúo frente a cada problema es lo que demuestra qué tan seguro y qué tan arraigado yo estoy a la palabra del Señor, qué tanto mora esa palabra en mi vida, en abundancia. Dijo Lily Goodman en una canción muy conocida, Iglesia, que la iglesia sabe más de novelas que de mi palabra. La gente sabe, en las congregaciones saben más de política, hablan de muchas cosas, hermano, y son versados en cualquier tema, en cualquier cosas que les pongan de comentario. Ahí hablan y se saben de dónde nacieron, de dónde vinieron, de dónde ahorita con lo del COVID todos son sabios, todos dicen, no, es que eso vino de tal sitio, esto es de aquel, esto es de allá. Se volvieron sabios en este tema y cuando uno lo lleva a la Biblia no sabe nada. Deje que el médico o el científico se preocupe de esas cosas.
Si vamos a hablar de política, deje que los políticos hablen de eso. Si vamos a hablar de deportes, deje que los que practican eso realmente hagan eso. Hablen de eso, vivan de eso. Pero si vamos a hablar de las cosas de Dios, es cuando usted debe entrar a hablar con argumento, con capacidad, porque la palabra debe morar en su vida. Pero ¿por qué usted o muchos hermanos en el mundo entero no hablan casi de palabra y hablan de todo lo demás? Porque la palabra de Dios no mora abundantemente en sus corazones. Es imposible que nosotros podamos darle a los demás lo que no hay en nosotros. Es imposible que yo pueda amar a otros cuando ni me amo a mí mismo. Es imposible que yo pueda dar algo que no tengo en mi vida. Muchos cantan, saltan, brincan, oran, ayunan, hacen fiestas en la iglesia. Pero no viven la palabra. Pero no permanecen en la palabra. ¿Y por qué no permanecen en la palabra? Porque la palabra de Dios no mora en sus vidas. Y si la palabra de Dios no mora en sus vidas, no es lo primero. Ahí no hay nuevo nacimiento. Ahí no hay nada, hermanos. Usted no es cristiano, es un cristino. Es un participante, un asistente nomás. Uy, el pastor Adrián está muy duro. No, para nada, hermanos. Estoy hablando de una verdad que está en la palabra de Dios. Estoy hablando de lo que la Biblia dice. No es lo que yo crea o piense. Es lo que la Biblia declara. Pero si tú no conoces la Biblia, si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a poderle servir al Señor correctamente? Tremendo, hermanos. Jesús mismo dijo en San Juan 5:39, escudriñen. La palabra escudriñar significa estudiar, indagar o investigar diligentemente. Escudriñen las escrituras, dijo el Señor Jesús, porque a ustedes les parece que en ellas hay vida y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo puedes tú conocer al Señor si no estudias la palabra verdaderamente? ¿Cómo puedes conocer tu fe? ¿Cómo puedes hablar de doctrinas si ni siquiera sabes qué son doctrinas? ¿Cómo te atreves a hablar de cosas que ni siquiera conoces porque nunca las has estudiado? La gran mayoría de las personas que atacan la fe de otros, que condenan a otros y echan a otros al infierno, lo hacen basado en razonamientos de hombre, en lo que ellos en su moral creen o en lo que han escuchado de sus pastores en sus congregaciones, pero no lo hacen de corazón porque en su corazón no hay palabra de Dios. Si hubiera realmente palabra de Dios en sus vidas, si la conocieran, si la estudiaran diligentemente, no estarían condenando a nadie, no estarían echando a nadie al infierno, no estarían menospreciando a nadie, sino por el contrario, cada día estarían procurando ser mejores cristianos, actuar consecuentemente a lo que la Biblia nos ordena y procurarían dar una palabra sana e irreprochable siempre que la compartieran. Pero eso no está pasando. A los hermanos que asisten a iglesias donde su pastor se la pasa hablando de plata y de milagros y de profecías y eso, les voy a decir, ese pastor no ha nacido de nuevo. Ese hombre no es cristiano. Ay, ¿cómo usted puede atentar contra eso? Mire, hermanos, eso es muy, muy sencillo. San Juan capítulo 10. El buen pastor conoce a sus ovejas. Las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el que es asalariado, el que va detrás del dinero, no es pastor, dice la Biblia. Es un asalariado, no es más. Y ahí en ese pedazo ustedes encuentran algo tremendo, porque el ladrón, escuche bien, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y ahí nunca, hermanos, está hablando de Satanás. Muchos dicen, es que Satanás vino a robar, a matar, a destruir. Eso no dice la Biblia.
Cuando la Biblia dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, se refiere a estas personas que usan el evangelio para lucrarse, para robar a la iglesia, para matar los sueños de muchos y para destruir la vida de muchos con sus falsas doctrinas y sus falsas promesas. Mas Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y lo hace de una manera clara a través de la sana palabra del Señor. Es así de sencillo. Y si tú todavía sigues a hombres, sigues creyéndole a lo que dicen los hombres, hermano, eso es otra evidencia de que usted no ha nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios no está para darle pañitos de agua tibia a nadie. La palabra de Dios, lo dice Hebreos, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del cuerpo, del alma, hasta las coyunturas. Nos duele, nos trata, pero es la única manera en la que realmente vamos a ser formados. El Señor no nos quiere hacer sentir mal nunca con su palabra. El Señor solamente nos dice la verdad siempre. La palabra de Dios nos habla acerca de la verdad absoluta de Él, de todas las cosas. La palabra nunca nos maquilla nada. Al pecado le dice pecado, a lo bueno le dice bueno. No hay puntos medios. O somos fríos o somos calientes. No hay términos medios. O somos o no somos del Señor. Eso dice la Escritura. Dice esa gran frase del mundo: ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Tú eres cristiano? ¿De verdad eres cristiano? ¿O no lo eres? No creas que estás ahí en un término medio. O eres del Señor o no eres del Señor. O eres fiel al Señor y a su palabra o no lo eres. Así de sencillo. Cuando cualquier cosa es más importante para ti que escuchar la palabra de Dios, que estudiarla, que compartir con tus hermanos, que hacer algo para el Señor, eso es otra evidencia de que tú no has nacido de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, el tema principal de su vida, lo que impulsa y mueve toda su vida, es la palabra de Dios, es su fe en Jesucristo. Así de sencillo. En Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dijo, lo que dice ahí la palabra. Nunca se aparte de ti y de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Estudiarás, reflexionarás, pensarás en él. Hermano, y la gente se acuerda de la palabra del Señor solo cuando es domingo. Ahorita que estamos aquí en las transmisiones por los medios digitales, porque estamos en cuarentena y no podemos congregarnos físicamente. Lo tremendo es que los hermanos ponen ahí, adelantan la predicación a donde quieren, solo escuchan un pedacito, un final, porque no les importa, hermanos. ¿Por qué no les importa? Porque no han nacido de nuevo, porque no son fieles al Señor. Cuando les está hablando duro, corrámoslo aquí un poquito más adelante donde nos hable más bonito. O no, este no me gusta, busquemos otro. Otro que le hable basura, otro que le diga las mentiras del diablo, otro que los conduzca por doctrinas erróneas. Otro que les diga a ustedes que no, para llegar al cielo y recibir las bendiciones, no hay que estudiar tanto, no hay que orar tanto, lo único que tienes que ir a pactar. De un diezmo, de una semilla, de un pacto y ya, con eso se solucionó su vida. Mentiras, hermano. Y qué triste que muchos hermanos piensen y actúen de esta manera. Ellos son los que vinieron a matar, hurtar y destruir. Ellos son los que están dañando la fe de muchos. Ellos son los que están promoviendo la mediocridad en el cristianismo. A Jesús lo persiguieron por predicar la verdad. Y si algo yo me he podido dar cuenta, es que cada vez que uno habla con la verdad de la palabra de Dios,
es señalado, es criticado. Y como dijo un hermano por ahí en un medio que yo estaba revisando, que él publicó algo que era bíblico y las otras personas, como no les gustó, empezaron a atacarlo, pero no le atacaron el argumento bíblico, empezaron fue a atacarlo a él, a decirle un poco de cosas, y él les contestaba: qué tristeza que ustedes, al ver que no pueden contender con la palabra de Dios porque saben que lo que estamos hablando es bíblico, entonces quieren es denigrar y atacarnos a nosotros, los ministros de Dios, solo porque no encajamos en el cuadro o en el perfil en el que ustedes quieren ver a un pastor. Nosotros no debemos ser hijos de Dios para agradarle al hombre. Debemos ser hijos de Dios para agradarle a Él. A nadie más. A nadie más. Y créame que cuando uno se preocupa por ser buen hijo de Dios, el Señor pone gracia en nuestras vidas para tener gracia delante de los hombres. Así es como realmente funciona, mis amados. Así es como realmente son las cosas delante de Dios. Si sigues a hombres, pídele a ellos que te salven. Pero si sigues a Cristo, hazlo de verdad. Sé fiel a la palabra. Permanece en la palabra. En el Salmo número 119, en el versículo 103 al 105, usted encuentra que el salmista dice lo siguiente: porque tus palabras son más dulces que la miel. Tremendo, hermanos. Tremendo. Dulce, más dulce que la miel son tus palabras, oh Señor. En tu palabra está mi delicia. Mi gozo está en tu palabra. ¿En dónde está tu gozo? ¿En dónde está tu delicia? ¿En dónde está tu corazón? Piénsalo, hermano. Es hora de que usted reflexione y piense qué tan buen cristiano es. Es hora de que usted piense y reflexione si realmente ha nacido de nuevo. No espera que nadie más se lo diga. Piénselo usted mismo. ¿Está actuando consecuentemente a lo que la palabra de Dios nos manda y nos ordena? ¿O está usted viviendo a su manera, tratando de llevar un evangelio a su manera? Así como estoy bien. No, yo estoy haciendo las cosas bien. Bueno, siga creyendo eso, hermano. Siga creyendo eso. Por eso es que el Señor, lo dice San Mateo capítulo 7, cuando muchos lleguen a su presencia allá, Él les va a tener que decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ellos le van a decir: pero Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Les va a decir: no hicieron la voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Y la voluntad de Dios, hermano, la conocemos cuando estudiamos la Biblia, cuando la palabra de Dios mora en nuestro corazón, cuando ella es nuestra delicia, y como lo decía Josué ahí en el 1:8, cuando es nuestro tema favorito de conversación. Mire, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo cada vez que hablo con una persona, sea del tema que sea, tarde o temprano, siempre la conversación tiene que llegar a la finalidad de la palabra de Dios. Siempre. Y a muchos les parece tedioso, fastidioso, pero hermanos, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo digo que sirvo a Cristo y le sigo a Él. Entonces mi tema favorito, lo que más debe haber en mi vida es palabra de Dios. Lo que yo más debo hablar y compartir con otros es de Dios, hermano. No es de las cosas del mundo. Ahora no es que está diciendo que no puede hablar entonces de nada con nadie, no. Pero lo más que debo hablar, el mayor tema de conversación en mi vida debe ser Dios. Y créame que cada vez que lo hago, veo cómo el Señor obra en la vida de personas. Veo cómo el Señor toca corazones. Veo cómo el Señor hace su obra misericordiosa en las personas que necesitan. Es muy bonito que tú hables de lo que quieras hablar, pero cuando hablas de Dios, cuando hablas de su palabra, dice la misma Biblia que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, porque siempre produce un efecto en el corazón de aquellos que la escuchan.
Así que mira la enorme oportunidad que tú tienes de alcanzar a otros, de compartir el mensaje de otros. Mira el gran privilegio que el Señor te da, de que si compartes su palabra de una manera sana, de una manera correcta, podrás hacer una obra tremendísima delante de Él. Muchos creen que han hecho obra grande porque tienen iglesias grandes, pero ¿de qué les sirve tener una congregación grande si está enseñando un mundo de mentiras, si la palabra de Dios es adulterada, si lo que hay es doctrinas y pensamientos de hombre y no el real conocimiento de Dios que nos instruye y nos guía a toda justicia y a toda verdad? ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Hemos o no hemos nacido de nuevo? Y si tú me dices que has nacido de nuevo, entonces vive en el Espíritu y permanece, sé fiel a la palabra de Cristo. No hay más opciones. Estas dos evidencias encierran toda tu vida como persona y como hijo de Dios. Andar en el Espíritu tiene todo que ver con quién eres tú en tu corazón, en tu interior, en tus emociones. Y permanecer fiel a la palabra de Dios tiene todo que ver con tu parte espiritual, con quién eres realmente delante de Dios. Ojo, hermanos, con esto. El salmista también dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Porque muchos se siguen estrellando con el mundo, la siguen embarrando, van al culto, cantan, oran, lloran, me sentí bonito, pero sale el mundo y se siguen estrellando, la siguen embarrando, siguen cometiendo los mismos errores. ¿Por qué no han nacido de nuevo? Creen que son cristianos, pero realmente no lo son. Porque la palabra de Dios nos perfecciona, hermanos. Porque la palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino. Alumbra nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, para que no caigamos en los huecos, para que no caigamos en dificultades, para que miremos por dónde estamos caminando. Así es de sencillo. Dijo el apóstol Pablo: tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, atentos como una antorcha. La palabra de Dios es vida, es libertad, es luz para aquellos que se preocupan por estudiarla, por escudriñarla y por entender y descubrir en ellas las verdades absolutas de Dios. Aleluya. Aleluya. Qué privilegio. Créame, qué privilegio cuando entendemos que si estudiamos la palabra del Señor y si somos fieles a ella, somos verdaderamente sus discípulos. Y entonces, por la luz del conocimiento suyo, conoceremos la verdad, y la verdad nos hace libres. El deseo de mi corazón es que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, puedan verdaderamente ser libres de tantos engaños y puedan evidenciar en sus vidas, con sus hechos, con sus palabras y con su sana fe en Cristo, que han nacido de nuevo y que son miembros verdaderos de la preciosa y gran familia de la fe. Escudriñen la Escritura, mis amados hermanos. Permanezcan en ella, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Señor Jesús, te damos gracias porque por tu palabra, Señor, te podemos conocer.
por tu palabra, podemos ser fieles a ti, Señor. Cuán dulces son tus palabras, Señor, más dulces que la miel. Ayúdanos para que nuestra delicia, Jesús, sea permanecer en tus palabras y ponerlas por obra y práctica en nuestras vidas. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, Señor, y te damos todo el honor y te damos toda la gloria, solo a ti, Jesús. A tu nombre sea la gloria y la honra por siempre. Tú eres santo, Jesús, tú eres santo. Padre Santo, gracias por este día en el que pudimos compartir tu palabra. Te pido que esta enseñanza llegue a cada corazón, Señor. Que mis hermanos la puedan escuchar y puedan ser edificados por ella. Y puedan ser impulsados en su vida, Señor, a servirte y amarte en espíritu y en verdad. A darte a ti, Señor, siempre una adoración viva, una adoración real, una adoración genuina. Enséñanos a ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos tuyos, Señor. Que en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, tus palabras siempre estén en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos solo a ti, Dios. Tú eres santo, santo Dios. Como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Como tú, no, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Como tú, precioso
precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Jesús, precioso Jesús. Señor, te damos toda la gloria y te agradecemos por este tiempo que nos permitiste alabarte, adorarte y compartir con nuestros hermanos en la fe tu preciosa palabra. Bendice a todos los que a través de los diferentes medios nos pueden ver y escuchar, Señor, y permítenos vivir siempre en tu espíritu, caminar en tu espíritu y permanecer por siempre en tu palabra. Enséñanos a ser buenos cristianos y a vivir por siempre siéndote fieles a ti. Al nombre de Jesús sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, les agradecemos el tiempo que nos han dedicado. A los que en el grupo de WhatsApp nos escuchan, si pueden compartir esto con sus familias, con sus hermanos, con sus congregaciones, qué gran privilegio sería. A los que por otros medios como YouTube nos están viendo, les agradecemos que nos vean, y si les gustó el video, si les gustó la enseñanza, apóyenos ahí con su me gusta, su like, y también compartan esto con todas sus familias, con todos sus amigos. A veces el hombre comparte lo que no debe compartir. ¿Por qué no compartir lo que es sano y lo que nos edifica a todos? Los amo a todos en el amor del Señor, los quiero mucho, los bendigo, y qué rico que nos estén acompañando, qué hermoso poder contar con ustedes. A todos los hermanos que hacen parte de nuestro ministerio Adoración Viva, y a los que en otras congregaciones y otros medios nos están también apoyando y viendo, Dios les bendiga, y con el favor de Dios nos vemos dentro de 8 días, si así el Señor nos lo permite. Bendiciones en el Señor. Amén.